Aló, aló. De los libros que no son simplemente un proyecto, como las sucesivas ediciones de la enciclopedia, que en el fondo lo que contienen es lo que Hegel habría querido desarrollar. Como digo, de los libros que no son simplemente un proyecto, La ciencia de la lógica es el libro más importante de Hegel. Mi opinión es que es más importante que la fenomenología del espíritu, que por supuesto es extraordinariamente importante, pero según el propio autor es solo una introducción a algo. El asunto mismo está en la ciencia de la lógica. Y es característico de el destino del pensamiento hegeliano en el siglo XIX y en el siglo XX el hecho de que la ciencia de la lógica sea uno de sus libros menos leído. O sea, hasta el día de hoy hay solo un texto que es exhaustivamente una introducción a la ciencia de la lógica de Hegel. Solamente uno, en alemán. Hay un proyecto en francés, ¿no?, entre más o menos gente de Quebec y de París. Sería el segundo. Estos libros introductorios, ¿no es cierto?, propedéuticos, que tratan de explicar la ciencia de la lógica, son de finales de los años 80, o sea, 150 años después de Hegel. Consideren como comparación cuántos libros han tratado de explicar el contenido de la crítica de la razón pura.
y se van a dar cuenta de lo poco leído que es Hegel, ¿sí? De cómo los estudios sobre Hegel están 200 años después todavía en pañales. Otra muestra de lo poco leído que es este texto, y se pueden dar anécdotas flagrantes, digamos, de gente que leyó las 2 primeras páginas y demuestra flagrantemente no haber leído el resto del libro. Se pueden dar como anécdotas muy sabrosas de eso, de gente muy importante, que dice, como dice la ciencia de la lógica, nunca han visto el libro. Pero otra manera de mostrar que este es un libro muy poco leído es que la ciencia de la lógica, después de la edición de 1834, que es la que sacaron los discípulos, solo volvió a ser reeditada en 1901. O sea, casi 70 años. O también, la primera traducción de la ciencia de la lógica a otro idioma fue al italiano. Y ocurrió, Arturo Moni, recién en 1925, 100 años después. Consideren que incluso El Capital de Carlos Marx fue traducido al ruso 2 o 3 años después que fue publicado. Y Carlos Marx era un pensador derechamente marginal respecto de la corriente principal del pensamiento europeo. En cambio, a lo largo de esos 100 años todo el mundo estuvo hablando de Hegel, y la primera traducción a otro idioma fue en 1925. La lógica fue traducida al inglés por primera vez por Johnston en 1929, 100 años después. Y fue traducida al francés por Yankelevich recién en 1947-49. No tienen los franceses, que tienen toda una tradición de crítica al pensamiento hegeliano, no contaban con la edición en francés, y no es menor, porque no es obvio que los filósofos de cualquier otro país sepan alemán. El alemán, digámoslo, es un idioma derechamente secundario en el mundo, ¿sí? Aparte de los alemanes, hay muy poca gente que habla alemán, ¿sí? Para que vean un ejemplo, ¿no? Jacques Derrida nunca ha leído en alemán, y sin embargo tiene sus tremendos párrafos sobre Hegel, y se permitió criticar las ideas de, ¿no es cierto?, Farías sobre Heidegger. Derrida nunca ha leído a Heidegger en alemán, ¿sí? Y noten que el mismo Heidegger sostuvo que cuando los franceses piensan, tienen que pensar en alemán. Entonces Derrida quedó al lado afuera, según el propio Heidegger. La ciencia de la lógica ha sido traducida una sola vez al castellano. Hay más de una versión en inglés, hay más de una versión en francés. Pero digo, cuando hay más de una versión, quiero decir que hay 2 o 3. En castellano hay una sola edición de Augusta y Rodolfo Mondolfo, y es de 1956. Ahora, todas las traducciones de la ciencia de la lógica siguen la edición Lasson de 1923, y la edición Lasson lo que hace es corregir, en general, digamos, no de manera crítica, la edición de los discípulos de 1834. ¿Sí? Es decir, todas las traducciones de la lógica están basadas, y noten que, como explicamos en alguna clase anterior, la lógica apareció en 1812 con el título de El Ser, Doctrina de la Lógica Objetiva, El Ser. En 1813, ¿no es cierto?, la
doctrina de la esencia en 1816, la doctrina del concepto, y en 1832 el libro primero, revisado por Hegel, apareció con el título de la doctrina. Ahí uniformó los títulos del ser, no como el ser, sino la doctrina del ser. ¿Sí? Sin embargo, cuando en 1834 los discípulos, aquí el principal culpable es Leopold von Henning, ¿sí? En 1834 fue el responsable. También participó Bauman, también participó Rosenkranz, ¿sí? Pero él fue el responsable de editar el libro de la lógica. ¿Sí? Y lo que editó como libro de la lógica, ¿sí?, es este y este. Una edición absolutamente anómala. ¿Sí? O sea, el primer tomo del libro que ustedes leen habitualmente es 20 años después que el segundo y el tercer tomo. ¿Sí? Noten que la edición Surkamp, que es la edición estándar de los académicos de filosofía alemana, son los libritos negros, ¿no es cierto? Hay una enorme colección Surkamp de filósofos. La edición Surkamp, hasta el día de hoy, contiene esa distribución de libros. 1832, 13, 16. Es decir, incluso cuando uno lee la lógica en alemán, la lee con esta edición anómala. Noten que, para que vean ahí la anomalía, el libro de 1812 fue reeditado recién, el de 1812, en 1966, en alemán. ¿Sí? Más de 150 años después. Y entonces, a partir de eso, de la reedición, entonces la edición de Wolfgang Bielan es el responsable de la edición crítica, ¿no es cierto?, de la edición en las obras completas a cargo de la Academia de Württemberg, ¿sí?, que se saca desde 1968. Bueno, Bielan, que editó este libro, hizo una edición, no tengo el año, de el libro de 1812, 1813 y 1816 de manera uniforme, al que se le agregó aparte, al lado, la edición de 1832. Como algo para comparar, digamos, a pesar de para hacer el trabajo filológico riguroso. En alemán. En 1986, el libro de El Ser salió en francés. ¿Sí? Pierre-Jean Lavarrière y Gwendoline Jarzik, ¿cómo se escribe así? Vamos a tratar de encontrarlo. Y Gwendoline Jarzik hicieron una traducción, ¿no es cierto?, notable. Del alemán al francés, ¿no es cierto?, pero la edición rigurosa. Sí. Es decir, esta edición está en francés. Digo, cosa importante porque no es la que está en castellano, la que está en castellano es esta. ¿Sí? Y la que está en castellano, la que está en Surkamp, en alemán, las traducciones inglesas, son todas esas. En cambio, la traducción de Lavarrière es esta.
Rodolfo Mondolfo es un especialista en traducir textos alemanes, pero no es un especialista en Hegel, y eso en este caso, en este autor, es particularmente delicado. Mondolfo es un traductor elegante, o sea, se preocupa de que el texto traducido esté bien redactado, ¿sí? Se preocupa de que no sea cacofónico, ¿no? Se preocupa de que no haya reiteraciones innecesarias, ¿sí? Todo eso es un mal criterio en el caso de Hegel, porque los textos de Hegel son fuertemente cacofónicos, frecuentemente no respetan las reglas más elementales de la gramática, no de la gramática, de la puntuación en realidad, ¿ah? de la sintaxis, ¿cómo decirlo? Hegel sacrifica todo al significado, ¿sí? Aunque tenga que hacer una frase de 4 o 5 líneas, ¿no es cierto? No importa, no pone ni una coma, ¿sí? Hegel tiene la mala costumbre de no usar el punto seguido y la pésima costumbre, ¿no es cierto?, de no usar el punto aparte. Entonces los párrafos son enormes, ¿sí? Y Rodolfo Mondolfo tiene la pésima, doblemente pésima costumbre de poner puntos aparte donde en el texto no están y de convertir comas en puntos seguidos, ¿sí? Para que no quede mal redactado, por decirlo así. O en resumen, la traducción de Mondolfo está bien hecha desde el punto de vista del alemán común, pero no es confiable desde el punto de vista filosófico, ¿sí? No hay una traducción al castellano que sea confiable desde el punto de vista filosófico. El desconocimiento de este texto es tan aberrante que más de una vez en castellano y un montón de veces en francés, en italiano y en inglés se ha traducido la lógica de la enciclopedia como con el título Ciencia de la lógica, Hegel. ¿Ah? Y noten que no es el mismo libro. ¿Ah? La lógica de la enciclopedia, que se traduce habitualmente, ¿sí? La lógica de la enciclopedia, es la de la última edición, la de 1830. ¿Sí? Pero es de otro libro, no es el libro La ciencia de la lógica. Es la primera parte de un compendio destinado a clases, digamos, de una especie de resumen para leer y comentar en clase. ¿Sí? Ahora, en castellano existe además la desgracia de que esta lógica de la enciclopedia, ¿no es cierto?, fue traducida por un par de delincuentes, ¿no es cierto? Uno se llamó Antonio Sosaya, el otro, que uno solo, se llamó José Ovejero y Mauri, ¿sí? Uno en 1892, el otro en 1918, y esos son textos, pero que no tienen nada que ver con el original, no tienen que ver con la enciclopedia. Es raro, ¿eh? pero creo que en la primera clase explicábamos esto de que, no sé, un traductor que pone las notas a pie de página dentro del texto o que pone sus aclaraciones como si fueran las del autor, no es un traductor confiable. En 1918 nadie le avisó a Ovejero y Mauri que eso, ¿no es cierto?, es una grosería, ¿sí? Entonces, en la traducción de Ovejero y Mauri hay párrafos enteros que no son de Hegel, ¿sí? Por lo tanto, si ustedes son estudiantes de filosofía, o si se quieren dar el trabajo masoquista, ¿no es cierto?, de hacer una lectura filosófica de este texto, que es uno de los textos más complicados de la historia de la filosofía, es necesario leerla como mínimo en francés, ¿sí? No es una gran garantía leerla en alemán. No es una garantía así como que en alemán sí que se va a entender. ¿Por qué? Porque el alemán de Hegel, primero, es el alemán de 1830, y segundo, es un alemán filosófico, en que los términos están cargados de un montón de connotaciones, ¿no es cierto?, de un campo semántico mucho más extenso que en el habla común. Entonces, si ustedes tienen un amigo de intercambio, ¿no es cierto?, que viene de Berlín y le dice, oye, fíjate que justo estoy en un libro de Hegel, a ver, lee aquí. Las personas comunes y corrientes alemanas agarran el texto de Hegel y no entienden nada, ¿sí? Y no lo entienden en alemán, ¿sí? Y entonces tienen graves dificultades para traducirlo en castellano, ¿no? No sé, pues es como leer el Quijote en castellano antiguo.
Imagínense que ustedes van a Nueva York y alguien les pasa una edición del Quijote, pero en el castellano de 1616. Y entonces ya traduce al inglés. Uno no entiende castellano, menos traduce al inglés. ¿Sí? Por otro lado, la edición Suhrkamp, que es la edición en alemán, aparte de tener este defecto, ¿sí?, tiene otra cosa que para el trabajo académico es un defecto en realidad. No tiene notas, no tiene ni una nota explicativa. Tiene una introducción solo sobre cuestiones de traducción o de edición. En cambio, la edición francesa de Labarrière está llena de notas explicativas, ¿sí?, de notas de explicaciones de traducción, de modismos, tiene un glosario, ¿no? En resumen, la edición de la lógica más recomendable es la de Labarrière y Jansik. ¿Sí? El mayor problema, ¿no es cierto?, de la traducción de la lógica es esta, como digo, costumbre de Hegel de sacrificar las reglas simples de la sintaxis y de la gramática al significado. La costumbre de hacer frases subordinadas dentro de frases subordinadas dentro de frases subordinadas. La costumbre de poner el término definido al final de un párrafo y no al principio. Entendemos por esencia tal cosa y de ahí para adelante. ¿Sí? Pero como hemos comentado también en clases anteriores, la dificultad de la traducción es que Hegel usa como si fuera obvia una jerga filosófica propia del idealismo alemán y que ahora está fuertemente pasada de moda. Nadie usa la palabra sustancia, la palabra esencia, la palabra concepto de la manera en que la usa Hegel, que en esa época era común, ¿no es cierto? No era muy distinto a como la usaba Schelling, Fichte, Fries, Schleiermacher, qué sé yo. ¿Sí? Entonces, la lógica no es un libro para leer como una novela. ¿Sí? El texto de la lógica tiene un cuerpo del texto y una enorme cantidad de notas puestas por el propio Hegel. ¿Sí? El cuerpo del texto es afirmativo. ¿Sí? Hegel establece nomás, establece, no es demostrativo, establece, hace distinciones. ¿Sí? Las notas son más explicativas. En las notas Hegel aclara algo del cuerpo del texto y sobre todo hace otra tarea, que es poner en relación el cuerpo del texto con la tradición filosófica. ¿Sí? Se ha dicho hasta aquí tal y tal cosa, sin embargo, ¿sí? Por eso es mucho más fácil leer las notas que son de Hegel, no son de los discípulos, como lo que pasa con las ediciones de la enciclopedia, que leer el cuerpo del texto. Sin embargo, el contenido teórico propiamente tal es el cuerpo del texto. ¿Sí? Pero, desde luego, ¿no es cierto?, la principal dificultad de la ciencia de la lógica es el contenido. No es un problema, ¿no es cierto?, voy a encontrar el índice. No es un problema de traducción o gramatical, no, es el contenido. Hegel está diciendo algo muy poco habitual, ya en su época poco habitual. Está fundando una metafísica novedosa, considerada la tradición, ¿no es cierto?, de la metafísica moderna. Examinemos la estructura de la ciencia de la lógica. No es banal, lo hemos comentado, el problema que Hegel tiene con los títulos y con los índices. Hace índices distintos. La ciencia de la lógica tiene dos partes y tiene tres partes, porque tiene dos índices. ¿Sí? En una parte, ¿sí?, Hegel establece una lógica objetiva, y en otra, el segundo tomo, la lógica subjetiva. Es decir, la lógica tiene dos tomos y tiene tres libros.
Tiene 3 libros porque la lógica objetiva está compuesta de una doctrina del ser, de una doctrina de la esencia, es el libro 1, el libro 2, y la lógica subjetiva corresponde completamente a la doctrina del concepto. Sein, Wesen, Begriff. Esas son las palabras con mayúscula como sustantivo, ¿no? Noten que esto de que la lógica es subjetiva es súper importante porque reafirma una idea que es fundante en Hegel. La totalidad es sujeto. ¿Sí? La totalidad es sujeto. Entonces, en el concepto es sujeto, por eso se llama lógica subjetiva. Es la lógica de la totalidad considerada como sujeto. ¿Sí? Si uno, lo veíamos en una clase anterior, desarrollar el sistema, ¿sí? El sistema presupone el saber absoluto. Lo presupone en el sentido de que antes de empezar a escribir la lógica tienen que haber ocurrido un montón de eventos en la historia de la humanidad, ¿sí? Y entonces esos eventos, según Hegel, han ocurrido, el saber absoluto es posible, entonces podemos empezar a escribir la lógica. El saber absoluto, en el fondo, es ese saber que permite convertir en saber la idea absoluta. La idea absoluta es el último capítulo de la doctrina del concepto. Esto es teoría, por supuesto. Esto es saber absoluto en teoría, la idea absoluta en teoría. Eso además tiene que ocurrir, tiene que convertirse en un cierto estado del mundo, ¿sí? Y esa idea absoluta es la que se exterioriza como naturaleza, como espíritu, y en este caso, en el caso del espíritu, ¿no es cierto?, esto permite alcanzar la noción de espíritu absoluto. Y esa es la gracia más completa que hay, el espíritu absoluto. Aquí, en el saber absoluto, es la misma cuestión 3 veces, como saber, como idea, como efectividad, ¿sí? Aquí tenemos de esa efectividad, que es el espíritu absoluto, la expresión fenomenológica. ¿Cómo es que aparece ante nosotros el espíritu absoluto? ¿Cómo es que además ha llegado a aparecer? ¿Sí? En cambio, en este otro caso, lo que tenemos es la expresión del espíritu absoluto, la expresión lógica, el espíritu absoluto considerado en su pura lógica, o ahora, digámoslo al revés, de manera peyorativa, en su lógica pura, sin contaminación, digamos. Y lo que encontramos aquí es esta idea efectivizada, es la expresión efectiva, lo real y efectivo, o la idea en su efectividad, lo concreto, como se dice en Chile. Eso es lo concreto. Lo concreto hemos llegado a captarlo, Begriff, a agarrarlo, ¿sí? Lo concreto hemos llegado a agarrarlo gracias a este desarrollo fenomenológico. Por un lado, hemos ahora, 1806, 1815, qué sé yo, ahora somos capaces de agarrar lo concreto, ¿no?, gracias al desarrollo fenomenológico, pero agarrar lo concreto en su forma lógica, en su forma pura, ¿sí?, en la lógica que lo anima. De tal manera que esto es lo relevante.
Y ni siquiera todo esto, en realidad lo relevante del espíritu. Ese es el objetivo de la lógica hegeliana, es decir, de la filosofía hegeliana. Esto es una expresión abstracta de todo. En chileno se podría decir, esto es en teoría, eso es en la práctica, esto es en la historia. En chileno. Por supuesto, esta es la fenomenología del espíritu, esta es la ciencia de la lógica y esta es la enciclopedia. ¿Sí? Lo lógico. Una idea extraña, esta idea de lo genérico lógico. El funcionar puro que sin embargo es, que es un ser. No el funcionar de un ser, sino el funcionar puro como algo que da origen al ser. ¿Sí? El funcionar puro por fuera del espacio y el tiempo. No de que eso para el sentido común y para Kant es horrendo, ¿no? Por fuera del espacio y el tiempo. Es decir, el funcionar puro o la movilidad pura, ¿sí? Solo como movilidad pura, no como el algo del cual es movilidad. Aquí una especie de presente absoluto, como decíamos, ¿no? Realizante, que contiene al tiempo, que contiene al espacio, un presente intemporal. Bueno, pero ese presente intemporal es teoría nomás. No, nadie está ahí. Uno está, en concreto, en la efectividad. La lógica es para pensar, pero para pensar a lo que es efectivo, ¿sí? La lógica sirve para establecer el modelo de la operación del pensamiento. Por eso que en algún momento nos detuvimos en las operaciones del pensamiento moderno, qué sé yo, y en cómo se veían eso desde la filosofía hegeliana. La lógica no es el asunto. Aquello que es vital, aquello de lo que se trata. Pero la lógica es necesaria para pensar el asunto. Aquello que es vital, aquello de lo que se trata, es Napoleón, es la batalla de Jena, es el Código de Derecho Civil, de eso se trata, es la política. La lógica es una herramienta, en el peor de los casos. La lógica es la totalidad considerada en su mera idea, en el mejor de los casos, pero la lógica no es el asunto. Hegel se apasionaría, bueno, Hegel era un desorientado vocacional que se apasionaba por todo, pero se apasionaría mucho más por la filosofía del derecho que por la lógica. ¿Sí? Sin embargo, no se puede pensar la filosofía del derecho sin la lógica. Y en general, no se debería pensar sobre la filosofía de Hegel sin pasar por la lógica. ¿Sí? Porque noten que Hegel muchas veces explícitamente pone a la lógica como la base de las operaciones que le interesa hacer. Es como decir, mire, la crítica de la razón pura, bueno, es una tontera metafísica, la crítica de la razón práctica sí que es entretenida, esa en serio. No, Kant se opondría a eso, ¿sí? Ahora, otra dificultad de la ciencia de la lógica en Hegel es que él parte de algo, el ser, que no es ya
la tradición metafísica inmediatamente anterior. Es decir, el libro del ser no recapitula la filosofía moderna para que después él diga algo interesante. No, él parte un poquito más arriba. Ya en la primera página de la lógica, Hegel hace un pronunciamiento relativamente espectacular que lo separa de toda la metafísica anterior. Pone a la nada en el ser. Y eso creo que lo leímos en algún momento, ¿no es cierto? Eso es la nada. ¿Sí? Entonces, para que vean, voy a leer en castellano, es una dificultad, pero bueno. Ciencia de la lógica, doctrina del ser, primera sección, la determinación. La determinación. El que haya determinación. La determinación como acto. ¿Sí? El ser es lo inmediato indeterminado. Está libre el ser, en realidad, bueno, Golfo es una tragedia, pero el ser como inmediato, ¿no? Está libre de la determinación respecto a la esencia, así como está libre de aquella que puede alcanzar en el interior de sí mismo. Ese ser carente de reflexión es el ser tal como existe de modo inmediato solo en sí. ¿Sí? Puesto que es indeterminado, es un ser desprovisto de cualidad. Pero el carácter de la indeterminación le compete en sí solo en oposición a lo determinado o a lo cualitativo. Pero al ser en general se contrapone el ser determinado como tal, pero de este modo su indeterminación misma constituye su cualidad. La indeterminación misma no es un estado de indeterminación, sino que un acto de indeterminación. Hay que mostrar, por tanto, que el primer ser está determinado en sí mismo, y con eso, en segundo lugar, que traspasa al ser determinado. Es en sí mismo ser determinado, pero este, en tanto ser finito, se supera, y es la infinita relación del ser hacia sí mismo que, en tercer lugar, traspasa al ser por sí. No sé si alguien quiere ofrecerse para tratar de traducir lo que acabo de leer en castellano. Esa es la presentación del primer capítulo de la doctrina del ser. Y después viene el primer capítulo. A, el ser. B, la nada, en media página. A, el ser, un párrafo. B, la nada, otro párrafo. Y después C, el devenir, ¿no es cierto? Y el devenir, en realidad es un solo párrafo, lo que pasa es que tiene una nota 1, una nota 2, una nota 3, ¿sí? Y eso es gran parte de esto, ¿no? Una nota 4, ¿no? Y después por allá viene un número 2, ¿no? C, el devenir. 1, unidad del ser y la nada. Y después de un montón de notas, 2, los momentos del devenir, nacer y perecer. Y 3, el superar del devenir, ¿no es cierto?, que es otro párrafo, y una nota. Entonces el primer capítulo. Entonces, digo, para los que quieran hacer un seminario sobre Hegel, leen el primer capítulo, ¿sí? Pero no se vayan a pasar la película y esta es la papa de la filosofía de Hegel, ¿sí? Es el primer capítulo. En términos de cuerpo de texto, es una página y media. Todo lo demás son notas nomás, son aclaraciones, ¿sí? Si uno empieza a relacionar sistemáticamente ser,
esencia, concepto, ¿qué tipo de relación hay ahí? En la doctrina del ser, Hegel establece al ser como un siendo. Hegel establece al ser como un siendo. Es decir, establece al ser como tal ya como una actividad. ¿Sí? Sin embargo, todavía este siendo es un algo que tiene actividad. ¿Sí? En cambio, en la esencia, Hegel establece del ser la movilidad pura, la actividad como tal. O sea que hay un algo con actividad. Aquí está la actividad pura. ¿Sí? Y entonces, estableciendo esa actividad pura, ¿no? Hegel para atrás dice, pero el ser es un resultado. El ser es un resultado de esto. ¿Sí? Una de las novedades de la lógica hegeliana es que el ser llega a ser. ¿Sí? O también que hay algo más básico que el ser. Algo más básico, el ser, lo más básico que el ser es la movilidad del llegar a ser. ¿Sí? Aquí el concepto, y esta movilidad pura es una movilidad negativa. Lo que aquí es negatividad, acá es la nada, por decirlo así, la nada. La nada es la que pone al ser como devenir, pone al ser como un siendo. ¿Sí? La nada. El término correlativo es la negatividad. Es correlativo, ser y esencia, y en otro orden, nada y negatividad. ¿Sí? La negatividad es la nada considerada como movilidad absoluta, como movilidad pura. Una sugerencia, para poder entender el libro de la ciencia de la lógica hay que estar, pero muy a caballo de la gramática. De la gramática castellana, no de la gramática alemana. ¿Qué es un participio? ¿Qué es un subjuntivo? ¿En qué denota el indicativo de un verbo? ¿Sí? Entonces, ¿cómo hay que tener presente las operaciones de sustantivar verbos, de verbalizar sustantivos? Hay que tener perfectamente claras esas operaciones. ¿Sí? Y no es demasiado complicado, porque están dichas literalmente en el texto. Entonces, cuando una palabra, lo voy a decir en castellano, termina en dar, hay que tomarla en serio. ¿Sí? Voy a decirlo en términos gramaticales. Nada es la forma sustantiva de sustantivo gramatical, no de sustantivo, no de sustancia. Nada es la forma sustantiva de negatividad. Negatividad es la forma verbal de nada. ¿Sí? Pero son la misma cosa. Ahora uno entiende nada como un término quieto, la nada nomás. Es un poco más complicado darse cuenta que esto, que es un verbo, el devenir, es la forma sustantiva de la esencia. Sustantivo en términos gramaticales. ¿Sí? Y esto, que parece ser un sustantivo, ¿sí?, es la forma verbal de esto. Es como el verbo de un verbo. Es raro eso, pero es una buena recomendación. Hacer una buena clase de gramática, tener un manual de gramática al lado, ¿sí?, y preocuparse muy puntillosamente, ¿sí?, de qué significa, no sé, ¿no? Dad, ya lo dijimos, sion, ya lo dijimos,
en, ¿no es cierto?, antes, porque presupuesto, ¿sí? ¿Qué denotan esas partículas? Porque Hegel hace un uso preciosista de esas partículas. ¿Sí? Mi experiencia es que se pueden trabajar las partículas, las verbalizaciones, ¿no es cierto?, el uso en forma de participativo. En alemán hay otras cosas medio raras, como el uso en términos de dativo, el uso en términos de acusativo, que en castellano son más difíciles de encontrar. Bueno, pero si uno está advertido de eso, hay que saberlo. ¿Sí? Mi experiencia es que esas partículas y esas verbalizaciones o sustantivaciones se pueden entender perfectamente, con completa transparencia, en castellano. ¿No? Es simplemente una ciutiquería, ¿no? Ir al Goethe, hacer 6 semestres de alemán y después 2 semestres de alemán filosófico para entender Haidt. ¿Sí? Cuando Haidt es Sion. ¿Ah? El castellano no es tan distinto del alemán. El alemán tiene un par de gracias, el castellano tiene otra, hay diferencias. Cuando uno va al detalle, ¿no?, claro, se notan las diferencias, pero una cuestión central. Yo quedé muy enojado con la frase de Derrida. Cuando los franceses piensan, tienen que pensar en alemán. ¿Sí? Yo creo que la frase de Derrida se podría completar así. ¿Sí? Si los españoles pensaran, así como derechamente insultante, pensarían en alemán. Bueno, y los latinoamericanos primero que bajen del árbol y después que inventen la agricultura. ¿Sí? Entonces, no. Eso es lo nazi de Heidegger. No es cierto que la lengua del ser es el griego y el alemán. ¿Sí? Además, justo el griego y el alemán. No te quiero poder decir el griego. Ahí el ser se detuvo en la bella vida ética, pero el alemán es un idioma de indio. Es como decir el griego y el mapuche. ¿Sí? No sé si sabía que el griego tiene la misma estructura gramatical que el mapuche. Es súper. Y que el alemán también. ¿Sí? Aquí vean ustedes, si Heidegger fuera chileno, ¿sí?, por supuesto sería de Curicó, no de Santiago. ¿Sí? Y ya hemos dicho, es decir, si Heidegger fuera chileno, habría encontrado el valor filosófico del mapuche. Porque el mapuche es un idioma sincrético. Lo sincrético significa que con varias palabras se arma otra. ¿Sí? Porque el mapuche tiene declinaciones. ¿Sí? O sea, este pueblo originario tenía una riqueza lingüística extraordinaria. ¿Sí? ¿Y saben ustedes por qué tenía esa riqueza lingüística? Porque resulta que fue un alemán al sur y empezó a hacer un diccionario castellano-mapuche. Y para ordenar el diccionario, ¿no?, le inventó a los mapuches una gramática mapuche según el modelo de la gramática alemana. Y entonces resulta que ahora el mapuche es tan complejo como el alemán. ¿Por qué? Porque el primer tipo que hizo un diccionario mapuche-castellano lo hizo con esa estructura. ¿Se dan cuenta? Bueno, lo mismo pasó con el alemán. El alemán tiene la riqueza lingüística del griego, porque los inventores del alemán moderno eran filólogos que agarraron el griego e introdujeron en el alemán, ¿no es cierto?, por ejemplo, el dativo, el acusativo, el ablativo, que en el alemán, ¿no es cierto?, de la Edad Media apenas están diferenciados, ¿no? La gente los usa para el combo y la patá, y entonces recurrieron a fuentes latinas, recurrieron a fuentes griegas y dignificaron el idioma. Y eso lo empezaron a enseñar, ¿no es cierto?, eso es el alto alemán. ¿Sí? No, esas son puras tonteras. ¿Sí? Es frecuente si estudian filosofía deben haber tenido más de un profe de Hegel, de los típicos incompetentes que hacen Hegel, que no hacen Hegel, hacen filología. A ver, déjame mostrar un ejemplo. Yo tengo que anotarlo porque como no sé alemán. Pero encontré unos ejemplos así súper bonitos. Estaba en el Geget-Sensung. Debo tenerlo por aquí porque yo los anoto así como especialmente. Setzen, poner. Setzung, posición. Gehen, caminar para allá, pero frente a otro que viene para acá. Gegen, contra. Entonces acabo de entender Gegensatz. Contraposición.
Chuta, y me jodieron con Entgegensetzung. Ent, enfático, gegen, contra, setz, posición, ung-ción. Es una tontera. Porque en castellano existe la palabra contraposición. Y uno tiene que hacer la diferencia. Si mire, en realidad Hegel usa dos palabras, una en Gegensetzung y otra Gegensatz, que en castellano equivaldrían a esta y a la otra. Ahora olvídense del alemán y sigamos en castellano. Punto. ¿Se entiende? Todo lo demás es esto de este giro lingüístico según el cual la filosofía habla a través del lenguaje. Es una tontera. Hegel, por lo menos Hegel y Kant no son tipos que usen ese criterio, ¿sí? Y entonces en Hegel la filosofía habla nomás, no a través del lenguaje, del alemán, de la lengua aquí, no son las distinciones lingüísticas las relevantes. Les puedo contar una escena para que vean, ¿no?, la pobreza chilensis. Son historias que uno debería mandarle a García Márquez para que las convierta en una novela. Son lo real maravilloso, digamos, ¿no? El cura Arturo Gaete invitó a Pierre-Jean Labarrière, porque fueron compañeros de curso cuando el cura Gaete estuvo en Lovaina. Y entonces vino Pierre-Jean Labarrière, el gran traductor de la lógica, a Chile, ¿sí? Y vino a la Católica, porque Labarrière es jesuita, ¿sí?, igual que el cura Gaete, que era el cura Gaete. Y en la Católica estaba Juan de Dios Beal Larraín, ¿sí?, que es de la Chile, y que nunca estudió filosofía, estudió leyes, y que no sacó el grado de licenciado en Derecho, ¿sí?, no terminó la carrera, ¿sí?, pero un par de libros sobre Descartes es suficiente para pasar como maestro de la filosofía chilena, igual que otros que son apenas profesores de física. Y entonces Labarrière, conferencia magistral. Y entonces el cura Gaete dijo, bueno, fue a hablar con Larraín, después nos contó el cura, fue a hablar con Vial Larraín y le dijo, ¿sabes qué? Ya invité a todos los cursos. Y Vial Larraín dijo, pero ¿cómo los cursos? Si va a venir el profesor Labarrière, aquí tienen que encontrarse con los profesores, no con los alumnos. Además que esto va a ser en francés, ¿no? Entonces el cura se le cayó la cara y le dijo, pero Juan de Dios, ¿no? Porque el cura todo lo ganaba así, pero Juan de Dios, por lo menos dejémoslo entrar, pero que no caben. Bueno, pongamos unos asientos detrás, ¿sí?, en vez de hacer una sala grande. Y entonces, bueno, que entran nomás. Y se produce la siguiente escena: una mesa larga, sillas alrededor, cuerpo académico de filosofía de la Universidad Católica en pleno. Y en segunda fila, en unas manquitas puestas en la muralla, los estudiantes. Eran los que se atrevieron a ir, digamos. Y entonces Labarrière entró ahí a hablar una clase normal y nos miró así como, bueno, yo soy el invitado. Y se puso, hizo una conferencia en francés, cura le iba traduciendo. Los profes, así como, ¿sí?, nosotros, todos los estudiantes, anotando todo lo que entendían. Los profes así nomás. Total, estaban entendiendo todo. Ya, consultas. Vial Larraín había puesto como condición que los estudiantes no hablaran, para no dejar en vergüenza a la facultad. Consultas. Y los profes, esas típicas miradas así como para otro lado, ¿no? Oye, dicen consulta. Entonces habló un profesor que era el que hacía el curso de filosofía moderna, Hegel. Profesor, y en Hegel, Hegel. Porque Bar es esto, Hegel es lo otro, Bar viene de ratio y de logos y en griego y la aletheia y la cacha de la espada y la Bar. Entonces la Barriera lo miraba así y le dice, bueno, pero aparte de estas consideraciones filológicas, ¿qué quiere preguntarme? Nadie más habló, pues. Entonces se produjo un silencio así súper incómodo, ¿sí? Yo que estaba ahí, y como yo no tengo nada que perder, a mí no me podían echar de la escuela porque no era mi estudiante, ¿sí? Ante la mano dije, profesor Labarrière, ¿le puedo hacer una pregunta? Y Labarrière respiró así como aliviado. Dígame nomás. Mire, ¿cómo es esto de que Hegel era luterano? Y usted hizo una exposición aquí en que sale prácticamente como católico, ¿sí? Y se entusiasmó y hizo lo siguiente. Mire,
que lo que pasa y la renta, enviar la renta, y que pasa tal y tal cosa. Entonces, Juan Ormeño levantó la mano, el José Grossi, que era otro de los capos que habíamos ahí. Estuvo hablando como media hora con los estudiantes, medio en castellano, medio en francés. ¿Se dan cuenta? Entonces a mí me quedó como atravesada esa cosa. Oiga, y aparte de esas disquisiciones filológicas, ¿qué es lo que usted quiere preguntarme? Ahora recurran a la experiencia que ustedes han tenido en los cursos de Hegel. Se van a dar cuenta que una proporción importante del curso de Hegel son estas operaciones de traducción del alemán al castellano, como si el castellano no fuera suficiente para pensar el mismo concepto, ¿sí? Entonces, recomendación: si ustedes tienen un manual de gramática al lado, ¿sí?, Hegel se puede pensar en castellano. Si ustedes se dan el trabajo, ¿no es cierto?, de ver los cualificadores de cada, en tanto, como tal, por sí mismo, en sí mismo, si se preocupan de no saltarse ni una coma, o sea, es súper fácil, porque como las frases son infinitas, de repente uno lee de corrido y se salta la coma, y si uno se salta la coma dice otra cosa, ¿sí? Entonces hay que estar como vigilando. O sea, bueno, yo hago clases con el Juan Ormeño, es bien intolerable porque el Juan está ahí con el texto, yo estoy leyendo y comentando, entonces me dice, no, te saltaste una coma, ahí no dice eso. Chuta, yo tengo que leer de nuevo y efectivamente había pasado él, ¿se entiende? Eso es lo que hay que hacer. No saltarse ni una coma. Agarrar las frases grandes, pescar la frase subordinada más interna y sacarla, leer de corrido, sacar esa, leer la articulación más grande y después ir metiendo las frases subordinadas hasta reconstruir el texto, reconstruir así como de manera sucesiva lo que Hegel dijo de manera condensada, ¿sí? En esas condiciones, mi opinión es que uno podría tratar de entender cuestiones que son en realidad bastante difíciles. El uso que Hegel hace de la palabra inmediato, literal, no mediado, in, privativo, mediato, ¿sí? Hegel hace un uso muy frecuente de la idea de la idea de los términos extremos y medios del silogismo, ¿sí? Qué sé yo, Sócrates es hombre, no, ¿cómo era? No, esa era la duda. Los hombres son mortales, ¿no? Todos los hombres así, ¿cierto? Todos los hombres son mortales. Sócrates es hombre. Por lo tanto, Sócrates, estoy poniendo en minúsculas los particulares, ¿sí? Y este es el término general, mortales, todo, ¿sí? En cambio, Sócrates es hombre en particular, ¿sí? Y resulta mortal en particular también. Porque en este caso se trata de la muerte de él. Esta es la muerte de todos. Y entonces, en el silogismo más clásico, este término se llama término medio. Y estos términos se llaman extremos. Y entonces lo que la operación del silogismo hace es que en la conclusión conecta los extremos a través del término medio. ¿Sí? Ya, Hegel le da significado a esa operación. Es una operación muy general, ¿eh? En el ser, en el hacerse ser, ocurre eso. ¿Sí? Ocurre que hay un ámbito de mediación que produce a los términos. Noten que aquí el término medio conecta a los términos, permite conectar a Sócrates con la mortalidad, ¿sí? No, en Hegel la operación de la mediación es generar los términos, ¿sí? Y entonces, cuando uno dice lo inmediato, lo no mediado, es que no ha ocurrido eso todavía. Sin embargo, incluso lo no mediado es una actividad. Incluso lo no mediado, ¿sí? Y entonces,
uno se puede referir al ser como inmediatez. Estoy verbalizando la palabra inmediato. ¿Sí? La actividad de resultar ser como inmediato. No sé si se dan cuenta, pero es una idea súper compleja porque tiene como varios niveles. ¿Sí? Un nivel sería lo mediato. ¿Sí? Otro nivel es lo inmediato, no ha sido mediato. Otro nivel es lo inmediato siendo inmediato. ¿Sí? En tanto, sigue siendo inmediato. ¿Ya? Y ahora es la actividad de resultar ser inmediato. Mira, súper. Como del tercer, cuarto orden. Entonces la lógica es difícil por eso, porque es una idea difícil. ¿Puede repetirlo? Sí. Eso cabe decirlo de una obra de danza. Cuando ustedes ven una obra de danza moderna y la gente se acuerda que ha sido durante un cuarto de hora. Y uno tiene tanta información, ¿no? ¿Podría repetirlo? y se van a encontrar con la sorpresa de que la gente va y lo repite exactamente igual. Porque se aprendió de memoria, ¿no? Yo digo que esa complejidad, ver danza es más compleja que esta, porque aquí estamos en la teoría nomás, ¿no? Pero me acordé de eso, ¿podría repetirlo? A propósito de un nivel. Lo inmediato, así como verbal. ¿Sí? Aquí al lado, quieto, lo inmediato. ¿Sí? Ya. Otro nivel. Ahora me voy a hacer cargo del inmediato. O sea que esto que está aquí al lado, quieto, está así porque no ha sido mediado. ¿Sí? Está así porque no ha sido mediado. Bueno, sigue estando así porque no ha sido mediado. Insiste en no estar mediado. Dele con no estar mediado. Mire, esa es la actividad de estar como inmediato. ¿Sí? Y eso lo constituye. Noten que el devenir, al cual muchos filósofos llegaron así, transpirando a la montaña del devenir y llegaron arriba y dijeron, entendemos el devenir, en Hegel es la inmediatez. ¿Se encuentra? El inmediatez. La actividad, Redolés dice, los pájaros hablan en pajarés. ¿Sí? Pablo habla. Y me llamó la atención esto de hablan en pajarés. ¿Sí? Una vez Jaime Ale andaba preguntando ¿cómo se llama el sonido que hacen los perros? Ladran. Y las ovejas balan. Jaime Ale es turco. ¿Sí? Así que iba para el camello. ¿Sí? El camello era lo que le importaba. ¿Ya? Y los gatos maullan. Y los pollos pían. Y los camellos, ¿sí? y ahí los mataba. ¿Quién va a saber en Santiago de Chile cómo hacen los camellos? Entonces yo le mandé a decir, mire, dígale al profesor Jaime Ales que los camellos relinchan en camellés. ¿Sí? Porque me acordé de los pájaros cantan en pajarés. ¿Sí? Relinchan en camellés. Y rara la palabra camellés. Camellés es el idioma de los camellos. ¿Sí? Camellés es una palabra que significa los camellos se despliegan así, como que se salen de sí mismos hablando. Pero no ladran, porque si no, no se saldrían en tanto camellos de sí mismos. ¿Sí? No, un camello que ladra, un tristísimo camello. ¿Sí? Ese sí que no muerde. Imagínense un camello que ladra, no puede morder. Pero un camello que va y anda camellando por ahí. ¿Sí? ¿Y cómo camellé? En camellé, es lo suyo, ¿se entiende? En pajarés. ¿Sí? ¿Y qué anda haciendo los árboles? Bueno, los árboles arbolean. Y los vasos pasean. Y el agua ahí está agüeando. ¿Sí?
Es una manera extraña de referirse a lo quieto, porque uno se refiere a lo quieto como si no estuviera quieto. ¿Sí? Es lo propio de las sillas sillear, pero sillear es un verbo y silla es un sustantivo. Lo que pasa es que uno verbaliza el sustantivo para decir que hasta lo más quieto de lo quieto deviene. ¿Sí? Esa es la inmediatez. La inmediatez es la verbalización de lo inmediato, y eso se puede decir de corrido, ¿eh? Lo que pasa es que cuando uno lo dice de corrido no cae completamente a lo que se está diciendo. Es la actividad de persistir como inmediato. Ahora, si quieren lo puedo decir de una manera ciútica, si se está entendiendo mucho, digámoslo de una manera ciútica para que se entienda menos, ¿no? Piensen en el conatus de Spinoza. El conatus, una cosa súper bonita, ¿eh? Es el persistir del ser en ser. Al ser le da con ser. ¿Eh? No te quiero. Bueno, como un amigo que estábamos pensando, te le da con ser huevón. No basta con que lo sea. Además, le da con ser eso. Es como una especie de insistencia, ¿no? Hace actos ahí como para que lo muestren, para que lo confirman en tanto tal. Y entonces uno dice, este es más huevón. Pero no es suficiente, porque es como un sustantivo nomás. Entonces uno puede inventar una palabra que diga ese sustantivo verbalmente. ¿Saben lo que es? Es un ahueonado. Eso es una construcción verbal. ¿Sí? Dele con ser vaso. Bueno, lo que pasa es que los vasos vacían. Más avasado que este vaso. Yo trato de interrumpirlo en su ser vaso y tiene conatus. Persiste en ser el vaso que es. ¿Se dan cuenta? Bueno. Esas palabras son difíciles o son no habituales para el sentido común, porque el sentido común es cosista, toma a la cosa como cosa. En cambio aquí nos estamos refiriendo a las cosas como devenir. Entonces hay que inventar un circunloquio para decir que las estamos considerando como devenir. ¿Sí? La esencia, en cambio, es el elemento de la mediación. Ahora, no sé, si quieren me salto 200 páginas para que vean a qué líos conducen estas distinciones. Esto es del libro segundo, ¿no? ¿De qué tarea es la que tenemos que tener? ¿Sí? Vamos a buscar la reflexión. La diferencia absoluta. Estoy en un lugar cualquiera para que vean cómo está redactado, ¿no? La diferencia es la negatividad que la reflexión tiene en sí. Bueno, la reflexión tiene en sí algo, una negatividad, y eso es la diferencia. Punto y coma. Es la nada que se dice por medio del hablar idéntico. La diferencia es esa nada que uno dice cuando habla lo idéntico. ¿Sí? El vaso. Ya, pero ya dijiste el vaso. No, sí, el mismo vaso. En una relación de igualdad consigo mismo. No, el mismo. El vaso. Su vaciar. Su persistir vaso. Sé que estáis hablando de lo mismo nomás. Sí, pero es que estoy haciendo un circunloquio para designar algo en el vaso. Una nada que hay ahí. ¿Cómo va a haber una nada ahí entre el vaso? Sí, pues. Esa nada es la diferencia. Bueno, de ahí para adelante uno dice, ya, ¿en serio? Sí, la diferencia. Es el momento esencial de la identidad misma, la diferencia, que al mismo tiempo, como negatividad de sí misma, se determina y es diferente de la diferencia. De nuevo, la diferencia, me va a saltar la frase subordinada, ¿sí? La diferencia es el momento esencial de la identidad misma. Pero al mismo tiempo, como la diferencia es negatividad de sí misma, la diferencia se determina.
Y con eso es diferente de la diferencia. Entonces, ya, o sea que la diferencia es diferente de la diferencia. ¿Sí? Sí. Me está ahí. ¿No? Digámoslo. A ver, pero ¿en qué quedamos? ¿Es diferencia o es diferencia diferente de sí misma? La hipótesis fundamental es que no nos está tomando el pelo. ¿Sí? Entonces ahí hay como una especie de... ¿Hay algo antes del ser mismo? Como, no es el ser como tal. Antes en sentido lógico, no antes en sentido temporal. Una premisa del ser es que debe haber un elemento desde el cual resulta ser. Y ese elemento desde el cual resulta ser es la movilidad absoluta. Y esa movilidad absoluta es la negatividad como tal, no la negatividad de algo. Claro, o sea, entonces ese ser, ahí lo entiendo como ese momento que no ser, en tu cuenta, porque el ser vendría siendo para decirlo de manera derecha, la esencia cumple la función que en la metafísica tradicional cumplía el ser, en Hegel. ¿Sí? Lo que la metafísica tradicional ponía del ser, y ahí sacan toda la cuenta, Hegel lo pone en la esencia, y eso y no es banal, o sea, pasó algo. ¿Por qué? Porque la metafísica tradicional consideraba al ser como ya siendo, no, el ser como ya es, el ser ya es. ¿Sí? En cambio Hegel, al trasladar el asunto para acá, dice, mire, el ser es un siendo, y es un siendo porque hay una movilidad que lo hace ser. Yo tenía una duda que al referente a esta esencia anterior al ser, ¿qué diferencia hay con la forma empirista, se puede decir, de esencia y apariencia? Esta es una esencia del ser, pero no creo que sea la misma esencia que postulan los empiristas. Yo cometí el error aquí de no traer estaba pensando que lo había escrito completo, pero tengo las determinaciones de la reflexión y no tengo la introducción de la esencia. ¿Sí? Pero en la introducción de la esencia, a lo mejor lo tengo anotado por aquí, Hegel dice, la esencia parece. Dice 1, 2, 3 en la introducción, para presentar el tema. La esencia parece. Una frase nomás. Después dice, la esencia aparece. ¿Sí? La esencia shine, la esencia ershine. ¿Sí? 3. La esencia Offenbarung, se manifiesta, emerge. ¿Sí? El lápiz. El lápiz parece junto al cuaderno. No en el sentido de porque uno usa la palabra apariencia como falso. ¿Sí? Pero eso no es el sentido de la palabra apariencia. El sentido de la palabra apariencia es que está al lado de algo nomás. En castellano castizo, por eso aquí tengo un diccionario, hay una gramática, ¿sí? Uno puede decir, el sol parece entre las nubes. Eso significa nube, sol, nube, quieto. La esencia parece. Número 2. La esencia, ahora con movimiento, aparece. El movimiento del sol detrás y aparece. Y eso en alemán es literal, Erscheinung. ¿Sí? El sol, aparición. ¿Sí? Y después, ya no lo puedo hacer a través del cuaderno, ¿no? Lo puedo hacer, pero el sol emerge. Cuando uno ve la nube iluminada y de repente empieza a ver el circulito, y de repente se ve el sol. ¿Sí? Emerge. Ese es el movimiento de la esencia. Como parencia, ¿no? Parece, aparece, emerge. ¿Sí? Como parencia, la esencia es el simple ser. ¿Sí? Aquí cuando yo miro, estoy viendo la esencia, pero estoy viendo la esencia en su parencia. Simplemente ahí. Como apariencia, el simple ser ya lo estoy mirando como devenir. ¿Sí? Ya. Como
emergencia, el ser lo estoy mirando como proceso de llegar a ser el ser, como concepto. Y eso son literalmente las partes de la esencia. La reflexión como apariencia, como emergencia. ¿Te das cuenta? Y entonces Hegel va describiendo eso, otra clave, es el maestro de los matices, miles de matices. Como decía el cura Gaete, ¿no es cierto? Un pueblito aquí, un pueblito allá, ¿sí? Con 1000 distintos tonos de verde. Hay una canción argentina, ¿sí? 1000 distintos tonos de verde. Uno quisiera resolver el problema al tiro, con una frase. Hegel, esta afirmación, sí, claro, pero eso es demasiado general, especifiquemos. No, pero es demasiado general, especifiquemos. Y ese trabajo, hasta el picadillo más inmediato, hasta el picadillo más pequeño, está hecho en la lógica. No se llega a un resultado así como al tiro. Y esta es el concepto, ¿no es cierto? La esencia del concepto. La inmediatez de venida, o sea, la que ya le ocurrió esto. Eso es el ser. El concepto. El concepto. Aquí, el ser, la esencia, el concepto. Inmediatez de venida. Y entonces el concepto es lo más complejo, pero lo más cercano también. Es lo más cercano, es la inmediatez. Es la inmediatez al que le ha pasado todo eso. Por eso que el concepto es lo concreto. En concreto, ¿qué hay ahí? Lo más inmediato. Mire, hay una batalla de Jena. Chuta, pero es que... ¿Y qué es eso? Gente que se está agarrando a balazos. ¿Pero qué es eso? Mire, son las guerras napoleónicas. ¿Pero qué es eso? Es la emergencia de la modernidad. ¿Y qué es eso? La culminación de la historia de la libertad. No me diga, ¿y eso qué es? Es el aparecer del saber absoluto. ¡Oh! ¿Se dan cuenta? Y hay inmediatez, pues en el concreto uno mira y está la gallada agarrando esos brazos. ¿Sí? Ahora, ojo, inmediatez. Porque en Hegel no hay una metáfora espacial asociada ni al saber ni al ser. No hay una metáfora espacial. Es decir, la esencia no es el interior. La inmediatez no tiene el lado de atrás. La inmediatez es en sí toda la realidad, considerada de una cierta manera. ¿Sí? Eso en Hegel, en la fenomenología, después en la lógica, después en la enciclopedia, una y otra vez. Todo se juega en el aparecer. Apariencia, emergencia. Emergencia en el sentido literal de emerger, no de urgente. ¿Sí? Entonces uno podría decir, ¿qué es la metáfora que uno hace habitualmente? La apariencia, como que uno está aquí y esto parece, pero en realidad es otra cosa. Por eso, por esa metáfora espacial es que la palabra apariencia adquirió el sentido de lo que no es. Uno dice aparente de lo que no es y distingue la apariencia de la realidad. ¿Sí? Hegel hizo esta diferencia. Mire, la apariencia en tanto quieta, la apariencia en tanto acto de aparecer. Ya. Y la emergencia en tanto que este acto de aparecer es desde ahí mismo sobre sí mismo. Esa es la emergencia. Nunca hay un lado de atrás que aparece o que emerge. ¿Sí? Todo se juega en el fenómeno. Fenómeno, lo que aparece. ¿Sí? Entonces, si uno dijera, a ver, ¿cómo está el observador? Imposible, esto no. ¿Dónde está el observador? El observador está aquí mismo. No sé si se entiende. El observador está ahí mismo, no está frente a. Justamente porque no hay una metáfora espacial. Ya, pero si uno hiciera la metáfora espacial, es el aparecer. Y ya se está moviendo. ¿Sí? El aparecer.
desde él mismo. Nunca de un lado de él. Por eso es que aquí la emergencia se describe como diferenciación. ¿Sí? Es como hay una cuestión plana y le van saliendo rayitas. Hay un dibujo de Quino, un gran filósofo. Hay un dibujo de Quino donde hay un tipo sentado que es un calendario. El tipo es un calendario. Y entonces está sentado y la cara es un taco de calendario. ¿Sí? Y entonces se va sacando los días. Y están los días tirados en el suelo. Pero los días están como medio doblados para adentro. Entonces se saca un día y el otro está más doblado y va quedando más arrugado. A medida que se va sacando los días va quedando cada vez más arrugado porque está para adentro. ¿Se entiende? Y entonces note que se saca, pero no aparece algo que había atrás, sino que lo mismo que hay va viéndose más arrugado. ¿Sí? Ese es el aparecer. Ese es el aparecer desde sí. Es el... Si uno lo mira con el silogismo. ¿Con? El silogismo, o sea, la inmediatez de venida, o sea, en este caso los tiempos se reconocen. Porque en la inmediatez en un principio no se reconocería, serían como, o sea, no estarían unidos. En la inmediatez se unirían y en la inmediatez de venida estarían conectados, entonces se reconocerían como uno mismo. Pero ahí ya estamos en el asunto. Reconocimiento, reconciliación, ya son literal, asuntos humanos. ¿Sí? Aquí en términos lógicos lo que es una abstracción. ¿Sí? Pero es interesante porque la lógica del reconocimiento hay que buscarla en la lógica. Eso ¿dónde uno la va a encontrar? ¿Sí? Por ejemplo, para que vean una aplicación de esto. ¿Sí? En la relación señorío-servidumbre, ¿sí? Los tipos se saltan en la primera parte. ¿Sí? Si ustedes miran el capítulo, ¿sí? La parte A, señorío y servidumbre, tiene una A minúscula, ¿ah? Que se llama la apetencia. Después viene la lucha de las autoconciencias contrapuestas. El yo y la apetencia. El yo y la apetencia, la lucha de las autoconciencias contrapuestas y después el estoicismo, una cosa así. Bueno, el asunto es el siguiente, que los tipos se saltan el yo y la apetencia y empiezan de la lucha de las autoconciencias contrapuestas. Es decir, empiezan desde una escena en que hay dos y se saltan la escena previa en que hay uno solo, en que la infinitud viviente se desdobla como apetencia y se relaciona a sí misma como señorío y servidumbre. Y entonces, si uno lee el texto así como literalmente, no estamos considerando ahí una relación inicialmente intersubjetiva. Lo que estamos considerando es el desdoblamiento como intersubjetividad de algo que era una subjetividad común. ¿Sí? Y entonces uno podría desarrollar señorío y servidumbre no con un padre y un hijo, sino con yo y yo mismo. Yo y yo mismo, y tengo el problema. O sea, ahí tengo una duda, porque cuando vi esa parte, como, no sé, ahí lo que se estaría viendo uno es un ser consciente que nota lo interior como verdad, contra la autoconciencia que estaría viendo a este ser consciente. Y eso serían los dos modos extremos, ¿no? ¿Viste como... Es una manera, hay un momento en que pasa eso, ¿no? Pero la cuestión originaria es esta: ¿qué es la infinitud viviente? Los tipos no se hacen cargo de la noción de infinitud, ¿sí? Y la noción de infinitud, ¿sí? Es esta, la infinitud viviente. Y entonces, ¿qué le pasa a la infinitud? La infinitud se desdobla, ¿sí? Y se desdobla hasta tal punto que aparece como contraposición. ¿Y qué va a pasar en el resto del libro? Se va a establecer la posibilidad de que esta contraposición se reconozca a sí misma como una contraposición interna, no externa.
Hegel a este momento lo llama el momento abstracto. Este es el desdoblarse, ¿sí? La infinitud viviente, el desdoblarse como apetencia, señoría y servidumbre, la posibilidad del reconocimiento, pero el reconocimiento ahora como inmediatez de venida, ¿sí? Y entonces uno, si empieza a dibujar para abajo, todo cae en esas formas, por decirlo así. Y entonces uno se da cuenta que la lógica tiene el modelo de cómo funciona cada figura en Hegel, ¿sí? Pero lo que pasa es que aquí estamos hablando de un asunto. Pero noten que en los dibujitos que hice no se ve el asunto. Estos dibujitos, en tantos dibujitos, son lógicos nomás. ¿Se dan cuenta? Hegel distingue claramente, voy a aquí como paréntesis, claramente la igualdad de la identidad. Dos nociones completamente distintas. Hegel distingue claramente la diversidad de la contraposición y de la contradicción. Claramente. La contraposición, ¿sí?, como oposición exterior. Hegel distingue claramente la diversidad esta de la diferencia. Son dos ideas netamente distintas. Y por otro lado, distingue claramente la oposición de la contradicción. Son ideas netamente distintas. Por ejemplo, cuando uno, no sé, va a curso de materialismo dialéctico, uno puede decir, ¿sabe qué? ¿No? Los teóricos del materialismo dialéctico, Abraham Deorin, ¿sí?, redujeron la contradicción a oposición. Nunca entendieron la contradicción como tal. Y entonces la explican como oposición. Y la oposición es eso. Entonces, si uno aplicara la lógica, señoría y servidumbre, a otros contextos, ¿sí?, uno podría decir, mire, el problema que yo tengo con mí mismo. Hay un lado de mí que me domina. Respecto de ese lado de mí, ¿no es cierto?, hay otro que yo quería, ¿no es cierto?, dominar completamente y no he podido, ¿sí? No me he reconciliado conmigo mismo, ¿sí? Tengo ahí mis pasiones pequeñas burguesas, ¿no es cierto?, y yo como revolucionario trato de dominarlas, pero persisten, ¿sí? Las tengo ahí, las humillo, ¿sí? Me hago el pobre, paso hambre de repente, pero mi ser pequeño burgués se obstina y lo pasa remando, y entonces tengo la servidumbre dentro de mí mismo. Estoy describiendo un problema intrasubjetivo. ¿Por qué? Porque estoy describiendo la escena de una contraposición dentro de algo. Eso también es señoría y servidumbre. ¿Entendéis? La figura del temor. Yo, en tanto apetencia universal, indefinida, voy y me atrevo nomás, ¿sí? Pero dentro del me atrevo nomás está en mí mismo el temor, ¿sí? Por un lado digo, no le tengo miedo a la muerte, ¿sí?, porque busco ser reconocido como autoconciencia independiente, y camino directamente hacia los pacos, y los pacos me empiezan a tirar bombas lacrimógenas, primero al lote, después al cuerpo, y la a un lado, ¿sí?, y dentro mío está el temor. ¿Se dan cuenta? Entonces, que toda esa riqueza, ¿sí?, que uno podría, son situaciones distintas que uno podría describir, ¿no es cierto?, se pierde si es que uno se salta la primera parte y parte de una escena en que hay dos personas que en buenas cuentas son sujetos cartesianos pero que todavía no lo saben, ¿sí? Y la cuestión del sujeto cartesiano quedó superada en Kant, y para Hegel ya no es ella, ¿sí? Aquí tiene un ejemplo del empobrecimiento de las categorías lógicas que se debe a una cuestión súper trivial, a que no han leído la lógica, a que no han asumido una lógica, por decirlo así, no convencional, ¿sí? Me voy a detener en otra idea. Un ejemplo, vamos a hacer un curso sobre la ciencia de la lógica en una hora y media, entonces, sugerencia nomás. Hay una parte en la doctrina de la esencia que se llama determinaciones de la reflexión. A mi gusto esa es la parte clave, las determinaciones de la reflexión.
en rigor son las determinidades de la reflexión. ¿No? Visto desde la esencia, el ser es apariencia. Considerado desde la movilidad absoluta, el ser es un aparecer. Es un aparecer de sí, no un aparecer de otra cosa. Es una actividad de aparecer. ¿Sí? Entonces aquí ocurre un movimiento que para Hegel es fundamental. Este aparecer, ¿sí?, se refleja sobre sí mismo. Literal. Reflexión es lo que hacen los espejos. En el espejo la imagen rebota y vuelve. ¿Sí? Entonces el ser reflejado es ese que pasó por un cierto proceso. En este aparecer del ser, el ser se, él mismo, exterioriza. Pero esa exteriorización se refleja, vuelve sobre sí misma. Y el resultado es más o menos complejo. Entonces está la apariencia, la reflexión. Esto es el libro segundo de la ciencia de la lógica. Bueno, resulta que las determinaciones de la reflexión son cosas que le pasan a la reflexión. Son determinaciones de la reflexión, no de el ser como apariencia, su actividad como reflexión, pero a la reflexión le pasa algo. Bueno, en grado de complejidad, pero a 40 leguas del sentido común. A 40 leguas del sentido común, hacer esos circunloquios enredados que decía al principio de la clase, la inmediatez, la actividad. ¿Y cuáles son las determinaciones de la reflexión? Son la identidad, la diferencia, la contradicción, y después, considerado de esa misma manera, un poquito después, el fundamento. El fundamento Grund. Esto es en alemán es Grund. Entonces, para que vean la complejidad del campo semántico, ¿a qué nivel ontológico está la identidad para Hegel? La identidad es algo que le ocurre a la reflexión. La reflexión es algo que le ocurre al ser en tanto devenir. Entonces la palabra identidad, no, ¿se dan cuenta? No se puede leer así como coloquialmente. ¿Qué cosas han quedado en el camino? ¿Sí? Cosas que han quedado en el camino. Mire, la identidad no es la igualdad. Eso es demasiado simple. La diferencia no es la diversidad. Eso es demasiado simple. La contradicción no es la oposición. No, eso es muy simple. ¿Se dan cuenta? Ahora uno puede conectarlo. Es decir, mire, la contradicción es la oposición entendida como interior. La diferencia es la diversidad, pero entendida como absoluta, y así. Hay conexiones entre eso. Y el fundamento. Entonces, el ser como siendo. Después, la actividad del siendo. Y después, las determinaciones, la configuración, el modo, digamos así, los modos de la actividad del siendo, de la actividad pura, absoluta, los modos puros, absolutos
del siendo como devenir. Entonces, si voy a un diccionario hegeliano, en realidad no serviría para nada, pero ¿qué es la diferencia? La diferencia es un modo de la actividad absoluta del siendo en tanto devenir. Ah, ya. ¿Sabes cuál es? Ah, si me hubierais dicho. Aquí hay un peligro que, bueno, con cualquier filósofo se da, porque la institucionalización de la filosofía pasa por la ciutiquería. La ciutiquería es la mitad de la institucionalización. ¿Sí? Y entonces, ¿en qué consiste así como operación ser ciútico? En subirse por el chorro. Las frases son cada vez más complicadas y de repente uno pierde el contenido de vista y repite la frase complicada nomás. ¿Se entiende? Aquí si uno va parte por parte, pacientemente, dice, los modos, primero, hay que partir de acá. ¿Cómo el ser como siendo? No, el ser es femenino. Ya, de veras, femenino. Es apariencia, pero en tanto aparecer. Ya, estamos. O sea que ese devenir es una actividad, ¿no es cierto? Sí, va. Bueno, esa actividad tiene determinados modos. Ya, bueno, tiene un determinado modo. Bueno, la diferencia es uno de esos modos. Hasta ahí, ¿se entiende? Pero si uno parte por acá, se produce un efecto mágico. El siguiente efecto mágico. La diferencia es uno de los modos de la actividad pura del siendo, es decir, del ser como devenir. En una afirmación así de corrido, producen. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer ahí frente a la institucionalización de la filosofía? Ustedes lo ven, yo soy malo para contar chistes, yo no soy muy gracioso, ¿sí? No, lo que hago es otra cosa, más política. Lo que hago es desritualizar. Yo siempre hago un chiste súper viejo y lo cuento así como cada cierto, cuando las clases son como particularmente densas y estoy explicando las cuestiones más complicadas y he avanzado y he logrado establecer puntos, de repente digo, puta que es profunda esta weá. Y todo el mundo queda así como, ¿cómo? Sí, pues más profundo esto que estamos hablando, puta que es profundo, nos pasamos. Y yo, ya, relájense, tomen 11. Si uno no vive la filosofía, esta cuestión es teoría nomás. Esto es apenas la lógica. ¿Se dan cuenta? O sea, no sé, pues que la diferencia en tanto diferencia absoluta y la polola, vayan a ver una película mejor, con la polola, corranle mano, siéntense en la última fila. Lo otro es, pero ustedes han visto cómo es la cosa. Aquí hay personajes que no caminan, circulan entre los demás, que no hablan, van estableciendo cosas e incluso adquieren, ¿no?, un hablar pausado, hacen pausas significativas, ponen caras de pregunta, es puro hueveo. En la mañana se lavan la cara, ¿no es cierto?, y mean como todo el mundo. Ahora, como digo, en los filósofos del idealismo alemán es difícil resistir la tentación de subirse por el chorro. Es difícil porque efectivamente las ideas son muy complejas y hay que decirlas a través de circunloquios. Los circunloquios son súper enredados, ¿no es cierto? Uno mismo empieza a adquirir el hábito de hablar con cláusulas, ¿sí? De poner frases subordinadas. No sé si se dan cuenta de este hábito que además es como pedagógico, porque después de todo esto es una clase, estando en esta situación concreta de hacer frases subordinadas. ¿Cuántas frases subordinadas me mandé ahí? Ahora, noten que cuando uno habla, las frases subordinadas pasan, uno igual agarra, pero cuando uno lee, como las va leyendo sucesivamente, no alcanza a terminar una frase y viene otra y viene otra y viene otra. Entonces hay, bueno, la ciutiquería de poner las explicaciones en notas que duran media página, la ciutiquería de decir, bueno, pero esto lo dijo Hegel, la ciutiquería de llegar y poner entre comillas lo que uno podría haber explicado así nomás. Yo tengo un compañero que se echaba la talla porque los marxistas son especiales para la cita. Decía, como dijo Lenin, compañeros, sin embargo.
Claro, yo también digo eso cada rato. Pero Lenin, ¿ah? ¿Por qué? Porque Lenin tenía esa cosa de, en el momento oportuno y en la situación concreta, ver, ¿no es cierto?, el aspecto adversativo. Y ese era el sin embargo, una frase muy leninista, pero buena buena eso. Entonces, lo que yo creo es que, no sé, hagamos... La identidad. La esencia es inmediatidad simple como inmediatidad superada. Su negatividad es su ser. Súper bonito eso. Su negatividad es su ser. Yo tengo un hijo que es súper desordenado. El otro día hizo una pijamada y perdió un zapato. ¿A qué se? Perdió un zapato. Entonces, ¿pero cómo llegó después? Bueno, llegó con una zapatilla y un zapato. ¿Sí? Entonces, lo que pasa es que su negatividad es su ser. Por eso perdió el zapato. La esencia es la inmediatidad simple como inmediatidad superada. Entonces ahí uno tiene que traducir y decir, a ver, ¿cuándo la inmediatidad es simple? ¿Cuándo la inmediatidad es superada? Y si esta inmediatidad simple es inmediatidad superada, ¿qué es? Eso es la esencia. Ya, vamos bien. Su negatividad es su ser. Ella es igual a sí misma en su absoluta negatividad, por cuyo medio el ser otro y la relación con otro han sido superados pura y simplemente en sí mismos, en su pura igualdad consigo misma. La esencia es, por lo tanto, y dice por lo tanto, así como que uno hubiera entendido. Por lo tanto, ¿sí? Simple identidad consigo misma. La esencia es simple identidad consigo misma, pero está definiendo la identidad, no la esencia. ¿No? Porque el capítulo empieza así, la identidad. Esta identidad consigo misma es inmediación de la reflexión. Es la inmediación de la reflexión. Aquí. La identidad. La identidad es la inmediación de esto, de la reflexión. Y ahora, bueno, ¿y qué es la diferencia? No, pues la diferencia es la mediación de la reflexión y la contradicción es la inmediación devenida. Así se van construyendo una sobre otra. La identidad consigo misma es la inmediación de la reflexión. No es aquella igualdad consigo misma que es el ser. O también la nada. Con el ser, ese o también la nada. ¿Se dan cuenta? El espanto de Bertrand Russell con esta frase, o sea, ¿qué es el ser? O la nada, total. Pues ¿cómo? Pues si eso es lo contrario. No, es que en la primera página del libro dice que son la misma cosa. Sino la igualdad consigo misma que se constituye como tal unidad, como tal en la unidad. No es un reconstruir que parte de un otro, sino un construir puro. No es un reconstruir que parte de un otro, es un construir puro. No es alguien que construye, no es lo construido, es el construir nomás. La identidad es el puro, ¿sí?, surgido de sí mismo y en sí mismo. Es decir, es identidad esencial. En esta medida, ella no es identidad abstracta. O sea, no ha surgido por medio de un negar relativo, que se haya realizado fuera de ella misma y que habría separado solamente lo que es diferente, pero permaneciendo habría dejado, tanto antes como después, la misma cosa fuera de ella como lo que es. Lo que es una construcción súper bonita, ¿no? Seña. Lo que es, ¿no? Es un verbo, una construcción verbal, ¿sí? Yo digo que en realidad uno debería traducir lo que siendo. Lo, que alude a una cosa, siendo, es un verbo, ¿sí? Entonces, si ustedes, ¿no es cierto?, aceptan el desafío, es la lógica. No es imposible. Lo que uno no tiene que hacer es subirse por el chorro. Hay un profesor
¿no es cierto?, un licenciado en filosofía en este momento en Chile, que es el que domina la lógica, ¿no?, que se llama Carlos Hegel López. Adquirió el apellido Hegel así como ad honorem, ¿sí? Carlos López, como dijimos en una clase anterior, se mandó una tremenda tesis, ¿no es cierto?, sobre el ser y la esencia, y lo que ha ido haciendo es seguir leyendo la lógica. No la ha leído entera, digamos, sino seguir leyéndola, ¿no? Y él en las ponencias, digo esto porque fue a Buenos Aires a un congreso sobre Hegel y presentó una ponencia, y siempre me las trae, profe, mire la gracia que me mandé. Notable por la precisión, ¿no? Por la precisión, o sea, uno se da cuenta que en esas frases tremendamente complicadas no hay chamullo. No hay chamullo, o sea, no hay frases que estén dichas por decir, para adornar el asunto. Por ejemplo, no hay repeticiones. Hay una desgracia literaria súper frecuente, que el gallo va y dice una cuestión y después va y la dice de nuevo, pero más bonito, ¿no? Precisión, casi parco, digamos, y cuesta leerlo, ¿no? Debería, ¿no?, hacer el ejercicio. Yo lo voy a pedir, no la tengo en Word, me la pasó en papel, solo porque es un tímido, pero cuando la tenga en Word, se la mandamos al vecino, ustedes la leen, ¿no es cierto? ¿Qué tipo de cosas se pueden decir como explicitación de la lógica? ¿Sí? Es un trabajo que se hace en muy pocas partes en el mundo. La mayor parte de la gente que se dedica a Hegel hace lo que hace Mariano de la Maza, que es agarrar los manuscritos de Hegel y tratar de establecer el texto, hacer ediciones críticas de textos que no han sido editados. O sea, la mayor parte de la gente que se dedica a Hegel hace filología, ¿se dan cuenta? Pero no se mete en el concepto mismo, no corre riesgo además, ¿no? Y los que corren riesgos tienen formaciones heideggerianas que distorsionan todo, o son católicos, lo que es peor. No, hace falta. Bueno, les digo, estudiante del AXI, Sergio Montesino, ¿no es cierto?, salió del pregrado, hizo su tesis en una cosa relacionada con Hegel, beca Chile, ¿no es cierto?, y en este momento se está doctorando con Félix Duque, ¿sí? Félix Duque es como el máximo hegelólogo en España, ¿sí? Y entonces él, además como están en castellano, sale fácil, ¿no? Puede llegar a intervenir. Y Félix Duque dice, mira, qué interesante, ¿y de dónde usted saca eso? Y yo creo que es una cierta escuela que se ha ido formando acá, ¿no? En la escuela de no hablar en ciútico, no referir el asunto a Heidegger o a Derrida, no referir filológicamente a los textos, sino que referirse a la idea, ¿sí? Es una escuela. La Lorena Suiris, que salió de acá, creo, ¿no es cierto?, que es profesora de filosofía de acá del pedagógico, que egresó del pedagógico, está en Francia, ¿no es cierto?, trabajando con un tipo, pero el tipo es lacaniano. Y entonces lee Hegel a través de Collet. Y ella da toda una pelea, a veces, que Collet es una tontera, qué sé yo, ¿sí? Siempre como que... ¿Por qué digo eso? Porque nosotros tenemos las mismas neuronas que ellos. Somos más ingeniosos. Y además, una gran gracia, como aquí no hay nada, somos libres. En la libertad de la pobreza, digamos, es como la libertad de Diógenes. No hay nada, estamos obligados a nada. Aquí no hay ningún profesor que diga eso no se hace. Entonces uno va y mea en el templo nomás. ¿Se dan cuenta? Somos como mal educados, pero por defecto, no porque hayamos llegado a esa... Pero eso nos hace como maestros chaquillas. Es como asombroso un estudiante chileno latinoamericano, porque eso pasa en otros países latinoamericanos, que sabe de todo. O sea, que es capaz de citar textos literarios, que es capaz de hablar de cuestiones científicas, además de filosofía, ¿no? Los norteamericanos son unos brutos, saben nada más que lo que saben. Los europeos se han ido embruteciendo porque las universidades europeas han ido adquiriendo programas y estilos pedagógicos norteamericanos. Hasta la Universidad de Oxford ha creado campus de tipo norteamericano. Y ahora los campus antiguos de la Universidad de Oxford están donde viven los profes nomás. Pero a los alumnos los mandan ahí a, no sé, para esos edificios horrendos como los de la Diego Portales o del Andrés Bello, ¿sí? Y entonces se han ido embruteciendo. Y allá llegan los sudacas que tienen neuronas, que le faltan el respeto a todo el mundo, a producir. ¿Se dan cuenta? Hace bastante rato que nosotros ponemos en Europa mucho más de lo que sacamos.
Ponemos en Estados Unidos, en el campo intelectual, mucho más de lo que sacamos. Piensen incluso en ciencias naturales, que serían las cosas duras, ¿no es cierto? Ellos son los dueños del desarrollo tecnológico. Incluso en ciencias naturales, ¿sí? Más del 70% de la comunidad científica mundial viene del tercer mundo. O sea, los blanquitos son cada vez menos, ¿sí? Entonces, bueno, la próxima sesión no voy a venir aquí, voy a venir al lado, a la Facultad de Ciencias. Me invitaron a esta misma hora, no era inevitable, a comentar la película Giordano Bruno de Giovanni Montaldo, ¿sí? Es un ciclo de cine y ciencia que ellos tienen, y se les ocurrió poner a Giordano Bruno, no sé muy bien por qué razón. Y entonces se ve la película, y antes de la película, 20 minutos máximo, un profe hace una presentación. Entonces voy a presentar la película y me voy a sentar a verla, por lo tanto esta clase no va a ocurrir, pero quedan invitados, averigüen, seguramente en la Facultad de Ciencias y en Las Palmeras, en algún edificio de biología, se va a dar se está dando ese ciclo de cine. Giovanni Montaldo es un notable cineasta italiano, que es el que hizo Sacco y Vanzetti, ¿sí? Medio anarquista, medio comunista, la ultraizquierda italiana, que es infinita, ¿sí? Y él tiene su interpretación un poco ilustrada de Giordano Bruno como revolucionario, ¿sí? Y el 23, entonces, vamos a hacer una última sesión acá, ¿sí? Hay una mínima, breve presentación de la enciclopedia, la fenomenología, hoy día la lógica, la enciclopedia, pero después abrimos ahí el espacio de las consultas, los debates, las quejas, qué sé yo, ¿sí? Puede traer una manzana y regalársela al profe también. ¿Vamos? Eso es. Adelante. Después de un seminario de la fenomenología, nos podríamos mandar un seminario sobre las determinaciones de la reflexión o un seminario sobre el concepto previo, y vamos poniendo pasitos al Willy. Sí, de hecho nosotros lo que queríamos hacer, queríamos un profe que hace epistemología. ¿Quién hace epistemología? René Baeza, ¿por quién es suena? Gente hace clase. De hecho queríamos la condición es como echarlo por la evaluación. En realidad a mí me interesa más hacer seminarios que cursos regulares, pero sería bonito hacer un seminario de Hegel y otro de Marx cada año, o sea, primer semestre Marx, segundo semestre Hegel, o primer semestre Hegel, segundo semestre Marx, así, distintos tópicos. Igualmente le hemos consultado al profe y ya se lo vamos Está bien. Así que vamos a ver. Sí, la conclusión es